No era su sueño, pero era su destino. En su época de juventud, ansiaba ser piloto civil. Sin embargo, una serie de acontecimientos lo encaminaron hacia la carrera política. En aquel entonces, con tan solo 20 años, dejó la militancia de la Unión General de Estudiantes Palestinos para unirse al Fatah y comenzar a forjar un destino que, luego de muchos años, lo traería a Chile en calidad de embajador. Imad Nabil Jada se licenció de Ciencias Políticas en la Universidad Libanesa y posteriormente comenzó a trabajar en las Naciones Unidas. Al poco tiempo, el mismo presidente Yasser Arafat lo escogió para trabajar como su intérprete personal para traducciones al inglés y lo envió a Alemania a hacer una maestría en Relaciones Internacionales. Así fue creciendo una historia de amistad y afecto entre el actual embajador palestino en Chile y uno de los hombres más famosos de los últimos tiempos, el presidente Arafat. Primero nos gustaría irnos de lleno en su niñez. ¿Cuál es la historia de su familia y cuáles son los recuerdos que tiene de su niñez? Nací en Beirut en octubre de 48 en una clínica en la ciudad de Beirut. Gracias a los esfuerzos de mi padre, que nunca vivimos en campamentos de refugiados, pero tuvo muchos familiares que vivieron en campamentos, muchos amigos de mis padres que vinieron de Haifa junto en abril 48, expulsado por el terrorismo sionista. Entonces tuvieron que cambiar todo el estilo de su vida, a cambiarse de seres humanos normales viviendo en su patria con sus sueños para construir un futuro de sus hijos en su patria palestina. En un instante, sin entender por qué, encontraron que son refugiados. ¿Cuáles son los recuerdos que tiene usted de aquellos campos y cómo se los describiría a la gente que nunca ha podido tener una cercanía con estos campos? Eran carpas, con un pensamiento que es algo temporal, que es unos días, unos meses, que los palestinos dejan estas carpas y vuelven a sus casas. Cuando ya empezaron a pasar los años, el sufrimiento, la depresión palestino empezó a ser más profundo. La preocupación del padre palestino, de la madre palestina, en cómo proteger a sus hijos en estos climas, sin ninguna intimidad de los padres, sin ninguna privacidad de las señoritas en la casa, sin ninguna privacidad de los varones en la casa. Una vida que el palestino empezó no a adaptarse, empezó a tratar a mejorar las condiciones, nunca dejando el sueño, que es algo temporal, y vamos a volver a nuestra casa en Palestina. ¿Cómo nace, embajador, sus ganas o sus ansias políticas de luchar por la causa palestina? Yo sentí diferencia cuando visitaba a unos amigos libaneses que vivían en departamentos, en edificios de lujo, con elevadores, con parqueadores de los autos. Y cuando voy a visitar un familiar palestino, un amigo, es un campamento con una entrada de fango, siempre hay agua sucia en los calles. Así siempre sentí la diferencia entre el palestino y el libanés, como yo vivía en Beirut. Siempre la pregunta era, ¿por qué el palestino es así? Por eso puedo decir que era un orgullo para mí cuando mi papá me permitía asentar al lado de él, a escuchar sus conversaciones con sus amigos sobre la belleza de Palestina, la belleza de nuestra ciudad natal, Haifa, el pueblo palestino como vivía, el nivel de la cultura, el nivel de la educación, el nivel de la vida como era en Palestina. Así siempre la pregunta, ¿pero por qué pasó eso a los palestinos? Si usted tuviera que elegir a una persona, a un personaje de su vida que haya sido vital para su formación política y formación humana también, ¿quién me diría? Primero, mi padre biológico, que trató a cumplir todo que un padre puede dar a sus hijos, asegurando un buen nivel de salud, un buen nivel de educación, siempre en colegios privados en el Líbano, ayudando a formarme como un palestino. El segundo es, por supuesto, el comandante Yasser Arafat, quien nunca lo dijo comandante, siempre yo diría conversándolo padre, porque él nos decía hijos. Yo nunca puedo olvidar su ternura, su cariño,
La generosidad en enseñarnos, eso me hizo sentir muy orgulloso de estos dos padres que tengo. Si usted tuviera que decir qué es lo mejor y qué es lo que necesitamos cambiar aquí en la colectividad o mejorar, ¿qué sería? Me siento muy orgulloso cuando reviso la historia de aquellos abuelos que vinieron hace más de un siglo sin ninguna preparación, sin saber que esa tierra se llama Chile, sin ningún centavo en el bolsillo, sin ningún idioma, luchando con las uñas y los dientes, hoy dejándonos esa pirámide. ¿Es hincha usted del equipo palestino o prefiere otro equipo internacional? A confesar una cosa, nunca fue un deportista, pero por supuesto a estar en Chile, a ver el equipo palestino, a ver el orgullo que nos da ese equipo, me hizo sentir, no la obligación, me hizo sentir el compromiso y la felicidad a ver a estos muchachos con sus camisetas, con la bandera, con la mapa, corriendo en aquel terreno, logrando una victoria detrás de otra victoria, a pesar que no llegamos al campeonato. Pero los muchachos hicieron su gran esfuerzo, nuestra comunidad hizo todo para apoyarles. Hace poco estuvo el historiador israelí acá, Ilan Pappé, y él se marcó optimista ante la solución de un solo Estado con iguales derechos para todos. Yo lo considero un historiador, un intelectual de primera clase, pero nunca hay que olvidar que es un israelí de una familia emigrante que nació en la ciudad de Haifa, muy posible en una casa de mis familiares donde fuimos expulsados nosotros en el 48. Así, Ilan Pappé no es un palestino reclamando el derecho del pueblo palestino. Él está reclamando un maquillaje a la política del gobierno de Israel. El pueblo palestino tiene su derecho a su Estado independiente, soberano, con Jerusalén Oriental, su capital. Arafat no murió una muerte natural. Yo estuve con él en Ramallah a finales de agosto, todo el mes de septiembre hasta el 8 de octubre del 2004. Yo lo noté un hombre de 75 años, con todos los ideas, con todo el buen salud, no tiene ningún síntoma de enfermedad. Volviendo a Cuba, entregando un mensaje al presidente Castro que lo mandó el presidente Arafat, Fidel Castro pidió hablar con él por teléfono. Me dicen que Arafat está con consulta médica. Llama al otro día, consulta hasta el día 29 de octubre, cuando anunciaron su traslado a París, a una clínica militar en París. Todos acordamos aquella imagen de él despidiendo del helicóptero de Ramallah cuando se fue a Amán para coger el avión militar. Esa foto de ese hombre el día 29 de octubre no tiene nada que ver con el hombre que yo despedí la noche del 8 de octubre. Él envejeció 100 años en estos 20 días. Embajador, y para cerrar, usted nos ha contado muchas experiencias de su vida política. ¿Alguna vez sintió temor sobre su propia vida? Sí, pero mejor no acordarlo ahora.